lo que implican los derechos humanos hay que entender que hay un actor fundamental que es el Estado. El Estado es el encargado, en este caso el Estado paraguayo, es el encargado de garantizar todos y cada uno de los derechos que nos pertenecen por ser ciudadanos y ciudadanas del Paraguay. El único encargado, por tanto, y responsable en el caso que se violen los derechos humanos es el propio Estado. En Paraguay se violan muchos derechos. Se viola el derecho a la educación, se viola el derecho a la vivienda digna, se viola el derecho a la salud, se viola el derecho al trabajo, al empleo digno, se violan derechos y se violan sistemáticamente derechos. Frente a toda esta situación de que el Estado viola cada uno de estos derechos y muchos derechos más, entonces es que la ciudadanía tiene un rol fundamental. La defensora de derechos humanos lo que hace es justamente señalarle al Estado, señalarle y decir esto pasa. Usted es el que hace esto. Porque yo creo que está muy arraigado eso en nuestra sociedad, que es el abogado, que son las ONGs, y en realidad no, un dirigente social puede ser un defensor de derechos humanos, un abogado también, los funcionarios públicos están todos llamados a ser defensores de derechos humanos, es decir, independientemente al origen étnico, independientemente al lugar de trabajo, independientemente a la profesión que tenga, es la actitud que tiene hacia la defensa de derechos humanos lo que define a una persona como defensora de derechos humanos. Acá hemos profundizado hoy inclusive actualmente con el modelo de producción empresarial de monocultivo agroexportador. Todo impulsar comunidad campesina, todo impulsar comunidad. Me parece que hay dos aspectos que han resaltado claramente en las intervenciones que se han dado. La primera de ellas, que apareció en prácticamente todas las intervenciones, tiene que ver con señalar el modelo económico vigente en el país, un modelo económico que está anclado sobre la propiedad de la tierra para producirla en términos de lo que conocemos como el agronegocio o la carne, digamos, en la región occidental, que es disputada, digamos, por los grandes emporios, por los grandes sectores transnacionales del agronegocio, con los campesinos que son desplazados y comunidades indígenas de las mismas. O sea, este factor de tipo estructural que fue señalado es el que de algún modo explica cómo en un país como el Paraguay derechos a la propiedad, en este caso la propiedad privada, son claramente preeminentes en la política de Estado por encima de un conjunto amplio de derechos humanos que son violados en contextos, por ejemplo, de desalojos, de desplazamiento de personas, en fin, cuestiones que se han dicho aquí. Los asentamientos urbanos, también llamados sin techo. En ese contexto es que estas personas son consecuencia de un modelo político principalmente basado en el agronegocio que los expulsa y que a través de sus asentamientos urbanos tratan de acceder a la vivienda digna que les es negado en Paraguay. En ese marco es que muchas defensoras y defensores de derechos humanos en los territorios son perseguidos, criminalizados y amedrentados por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y es también un caso muy emblemático el del abogado y defensor de derechos humanos Héctor Raúl Marín, quien fue imputado por el Ministerio Público y enviado a la cárcel de Tacumbú. Hoy en día tiene arresto domiciliario por parte del Ministerio Público, justamente a los efectos de criminalizar y frenar la lucha de los defensores y de quienes defendemos estos derechos. El otro aspecto que está muy vinculado a esto, que a veces se habla como vaciamiento democrático, con la perversión que se hacen de algunas instituciones que, teniendo una función tutelar, sin embargo, cumplen una función muchas veces represiva o violatoria de derechos humanos. Y tiene que ver también con la instrumentación muchas veces del Poder Judicial, de la Fiscalía o de determinadas leyes en función a la protección de un determinado derecho en perjuicio de un conjunto muy amplio de derechos. Mi caso trata, yo como coordinadora de Tierra Viva, habíamos emitido un comunicado público que yo firmé en donde criticábamos el fallo que había tenido la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Vareiro de Módica, haciendo uso del derecho constitucional que nos ampara de que la crítica a los fallos judiciales es libre y también, por supuesto, el de la libertad de expresión. Ante esa crítica que es recogida por un diario, es que la ministra pide que se me abra un sumario administrativo por falta grave. Y la falta grave tiene como sanción la suspensión en el ejercicio de la profesión o la casación de la matrícula. Entonces ella, violando mi derecho constitucional, mis derechos constitucionales, me abre un sumario y me somete a un proceso que finalmente terminó con una amonestación.
el defensor y la defensora de derechos humanos al asumir un rol de activista, de defensor, defensora, se expone en Paraguay, ¿sí? Porque lo que ocurre es que está la mala película, están los defensores de derechos humanos, pero lo que ocurre en la práctica es que el propio Estado otra vez lo victimiza, lo criminaliza, lo persigue, lo tortura, lo maltrata, lo encierra, lo mata en ocasiones por el hecho de estar diciéndole al Estado que es violador de derechos humanos. Entonces, este seminario en que lo organizamos de enfoque territorial surge con esta situación y la intención que nosotros tenemos a que cada uno sea defensor, cada persona sea defensora.